Hoy subimos el volumen porque nos acompaña un home que lleva el ritmo en el sangre. Si oís un hola, hola y sentís que estamos en plena vuelta ciclista o en una tarde de fútbol, porque él está cerca. Dende Pola Chena hasta los estudios de Deportes Cope, posiblemente una de las mejores voces del periodismo deportivo en el país. Güey, está con nosotros Eri Frade, bones. ¿Qué tal, bones? Tengo que venir más, porque esto es así, es para el cutis, sienta muy bien, muchísimas gracias. Nada, hombre, muchas gracias a ti. Quería empezar preguntándote un poco. Bueno, estamos aquí, estamos grabando, por cierto, en Inforradio UCM, la radio de la Facultad de Ciencias de la Información, a la que, pues como siempre, damos las gracias por ceder este espacio a los que pertenecemos a la facultad. ¿Qué diferencias ves entre este estudio y un estudio de la COPE? Bueno, al final un estudio de radio y es lo mismo en todos los... Voy a hablar en castellano generalmente durante la entrevista, pero que voy a explicar también que yo tengo ahí mucho respeto al asturiano. A mí hubiera prestado mucho que va 40, 50, 60 años cuando los galegos eligieron el galego como gran posibilidad idiomática, hubiera prestado que en Asturias hubiese pasado lo mismo. Creo que no pasó lo mismo en su momento y ahora estamos en otra tesitura, muy por detrás en el tiempo, pero a mí generame mucho respeto que la gente quiera hablar en asturiano, y creo que no tiene que ser ninguna barrera, pero tampoco tiene que ser ninguna marca de otra cosa. Entonces, voy a hablar castellano porque creo que me manejo mejor, pero yo di asturiano. Yo creo que fui de las primeras generaciones que di asturiano en el colegio y tan contento que estoy porque siempre se aprende mucho. En Galicia hicieron el trabajo bien y en Asturias creo que no se hizo directamente. Al final pasamos mucho, ¿no? Que llega un momento que en su momento no reconocimos que teníamos una cultura propia tan fuerte como otros muchos de la península, y lo que está haciendo ahora es intentar recuperarla ahora, pero claro, vamos 50 años por detrás. Habrá que echar el cable que haya que echar. Y la pregunta era, perdón, que ya tengo una edad también para eso. Bueno, este estudio en el que estamos grabando, sí, no ya desde el que se emite, pero bueno, tampoco se queda mucho tiene exactamente atrás. El mismo valor. Es una cuestión de diseño, sí, si quieres también, de condiciones técnicas, de material, pero el valor es el mismo. Es que tú y yo estamos hablando aquí a una cosa que se llama micrófono y que hay alguien que va a estar escuchando al otro lado por vía éter, por vía móvil, por vía PC, por vía tablet o por vía lusitana. Entonces creo que eso es lo más importante de todo. Los micrófonos que manejáis son muy buenos micrófonos, no son modernos, pero eso no es sinónimo, yo creo que a veces incluso es antónimo de la calidad, y lo que tenéis que hacer es hacerlo con pasión, como profesionales, simulando la vida real, porque cuanto más simuléis la vida real, más preparados estaréis. Lo mejor de la radio, ¿no? Poder... Que se te puede escuchar en cualquier yao, ¿no? Ya sí, no dependes tampoco de la cobertura, de el wifi y demás, o sea... Sí, y que todavía le queda algo de acto de fe, de ese creer sin haber visto, cada vez menos, es verdad, porque... Y a veces es malo también para las narraciones deportivas, a veces los que narramos damos muy por sentado que la gente está viendo lo que estamos viendo nosotros o lo que está dando la televisión, y bueno, yo siempre me pasa que cuando hago ciclismo pienso en el tipo de oyente que puede estar escuchando el ciclismo en la COPE, y pienso en alguien en una tumbona, en una toalla, escuchando Hawái Bombay, tomándose un cóctel, una caipiriña, porque es verdad, porque es veranito, ¿no? Sí, sí. Entonces, es lo que tiene, ¿no? Que sí, que la radio está para cualquier contexto, y la radio no necesita los 4 sentidos. Ahora intenta entrar por los 5 sentidos. El del gusto, bueno, haya cada cual lo que haga con su móvil y eso, pero que la radio sigue siendo lo que era, sigue siendo ese acto de fe, y sigues pudiendo hacer, aunque seas hombre, 2 cosas a la vez, escuchar la radio y otra. ¿Crees que puede perderse calidad por esto de intentar meter vídeo a la radio, de que al final, pues si tienes vídeo y das por supuesto que la gente está viéndolo en vídeo, expreses temas de lenguaje corporal, puedes incluso enseñar imágenes? ¿Crees que se está perdiendo ese poder descriptivo que tenía la radio? Calidad no sé, magia sí, desde luego. A mí, que yo tengo un problema, yo soy lo suficientemente viejo para echar de menos y lo suficientemente joven para tener que adaptarme. Entonces, a mí la radio vista, por regla general, no me gustaba.
¿Por qué? Porque ahora tengo una hija que tiene sus amigas, veo a mucha gente joven que sigue yendo al estudio de tiempo de juego, nada nos puede gustar más. Y eso quiere decir que las apuestas que se están haciendo con mayor o menor velocidad de lo que fuera deseable para salir por YouTube, por Twitch y por todos los formatos posibles, creo que nos está haciendo mucho bien. Entonces, pues habrá que hacer el esfuerzo, tener un ojo puesto en un monitor que tienes para saber lo que está saliendo en YouTube, para no... porque bueno, cuando nadie me ve, como diría Alejandro Sanz, pues hago un poco lo que me da la gana, ¿no? Entonces, cuando la gente te ve, pues tienes que tener... Ya no porque celebres un gol de uno u otro equipo, porque todo el mundo sabe que yo soy del Oviedo, que Paco también, y que es del Cádiz, y que Miguel es del Levante, y que casi más o menos se sabe todo. Es por una cuestión de eso, que son muchas horas, y al final un momento de relax o de descuido lo puede tener cualquiera, ¿no? Pero bueno, que... En principio, a mí me rompía un poco la magia el tema de que se nos viera, pero entiendo el bien que puede hacer que se nos vea. Vamos a retrocedernos un poco más para atrás. A ver cuánto para atrás. Por seguir... Uf. Tú, bueno, fuiste niño una década de los 80, ¿Sí? en Polachena, plena cuelca al caudal. Sí. Años 80, precisamente, y cuando empieza años 80 y 90, esta reconversión industrial que afectó tanto a les cuenques mineres y ya en general a Asturias. ¿Tú cómo vivías ese ambiente de reivindicación? ¿Notabeslo? ¿No? Sí, claro. Y lo de pasar por la todavía Nacional 630, que no estaba desdoblada para ser la A66, como es ahora, dirección Oviedo, y ver los voladores en Vega de Arriba, en el polígono en Mieres, de un lado a otro, Sí, me acuerdo. Pola de Lena era muy minera, muy minera. De hecho, el pantalón del lenense del equipo de fútbol es negro en homenaje a la minería. Luego hay otra versión menos romántica que dice que es que el conserje se hartó de quitar el verdín de los pantalones blancos y que se optó por el negro. Pero sí, era eminentemente minera, la gente vivía bien, había prosperidad, había 5.000 habitantes más que ahora, que se dice pronto, ¿eh? Se han perdido 5.000 habitantes en 30 años y eso es una barbaridad. Y sí, se vivió con mucha intensidad, igual que se vivían también con mucha intensidad las tragedias mineras, ¿no? Porque la mina, al final, yo aprendí mucho, el día que bajamos en la SER con Fernando Alonso a la mina, aprendí mucho de la mina y del porqué de las cosas. En la mina, cuando nosotros fuimos a hacer el programa Nicolasa, en la mina se entraba de junior con un sueldo superior a los 4.000 euros. Hace unos años, que para Asturias tú sabes claro que está muy bien. Pero y 4.000 euros de aquella. De hace, ¿qué? 20 años o así. Ahora piensa tú, desconfía del trabajo en el que de junior cobras 4.000 euros. O sea, ¿cómo te dejará para los restos el hacer carrera ahí, ¿no? Entonces empiezas a entender el absentismo, empiezas a entender muchas cosas de las que podían pasar y de lo angustioso y, por supuesto, el sin vivir de las familias cuando alguien tenía turno. Son claro. Turnos de algo más de 8 horas y cuarto creo que eran, porque el cuarto de hora tenía un sentido, no te lo sabría explicar, pero tenía un sentido y joder, ir a acompañar a pues amigas tuyas de clase, del coro, que habían perdido a su padre en la mina, y eso también era muy duro. La mina dio mucha prosperidad, generó mucho dolor y también generó mucho dolor al final porque... Esto es un modesto entender de alguien que no tiene ni puñetera idea, pero que con el paso de los años piensa que el dinero de la reconversión se gastó en pagas, en sueldos, en prejubilaciones, sí, y se invirtió muy poco en la reconversión, en el retejido industrial de la zona. De haber dicho, señores, la mina se ha acabado, la mina de carbón se ha acabado, hay minas a cielo abierto, hay otra manera de extraerlo, el carbón como combustible va a ir de modé. Entonces, se acaba la mina, a partir de ahora van a hacer ustedes los mejores espumillones para la cabeza de los micros claro del mundo. Y todo centrado a eso, desde la materia prima y tal. Entonces creo que eso no se hizo, creo que había cierto respeto a la beligerancia del colectivo minero en la defensa de sus derechos y que lo que se hizo fue dar dinero para callar a las primeras generaciones, pero que para la tercera o la cuarta pues ya no hay con qué. ¿Cómo era el ambiente en el que te movías? ¿De qué trabajaban los tus padres? Mis padres tenían una tienda de decoración que mi padre cogió el traspaso en el año... Sí, cuando nací yo. Sí, prácticamente mis primeras fotos son de bebé allí en la tienda de decoración. Se llama Decoraciones Galería.
Una tienda en la que se dejaron la vida y los cuernos, por así decirlo, y de la que mi hermana pudo estudiar lo que quiso, yo pude estudiar lo que quise en la privada en Salamanca. Le supuso un esfuerzo tremendo, pero ahora nos toca a nosotros devolvérselo, ¿no? Que tengan esta parte final de la vida que dure mucho y que la tengan de la mejor manera posible. Y fuimos muy felices en la tienda. Yo de pequeño pues no le hacía ascos al hecho de meterme detrás del mostrador. Tenía mi propio puesto de rollos de papel pintados sueltos cuando era crío, que los vendía a 25, a 100, y luego cuando salió la moneda de 500 a 500 pesetas. Me gustaba también el tema de ser camarero en las espichas del Coro La Flor y tal, y del Lenense. Intentaba echar un cable de camarero. O sea, a mí currar y tratar con la gente me molaba, no tenía ningún problema para eso. Pero luego vino ya lo del tema del micro. Yo creo que lo cuento en algún libro en los que he participado. Incluso, no sé si lo he puesto en la biografía de la página web. Don Leoncio, que en paz descanse, que era el cura de Pola de Elena, y yo le ayudaba en las misas. Esa es otra, fuiste monaguillo. Sí, fui monaguillo también. Le ayudaba en las misas. Él tenía, lo más parecido a unas gafas de ver que él tenía, eran unas gafas en las que él había biselado uno de los óculos y el otro le había colocado un cristal de una linterna, que por lo que fuera, de una cegasa de estas, que por lo que sea, él veía mejor. Entonces se ponía el misal aquí metido entre los ojos y él hacía lo que podía, aparte de que ya, lógicamente, a esas alturas de su película sacerdotal se lo sabía de memoria. Entonces, yo le ayudaba, la misa de los sábados a las 7 sobre todo. Tomás, el fisio, ahora le ayudaba los domingos por la mañana. Bueno, éramos 3 o 4 que íbamos a echarle un cable. Porque también era profesor en el instituto y bueno, había una buena relación con él porque era un cura muy, muy divertido, se hacía muchas preguntas. Era un cura más tirando a rojo, ¿no? Que de lo que se diría ahora. Sí. Pero bueno, que se hacían muchas preguntas, pero todas le llevaban al mismo sitio. Y un día don Leoncio me pregunta, Don Eri, me llamaba Don Eri, usted no tendrá vocación de ser cura, ¿no? De sacerdote. Y yo le digo, tendría 14 años o así, le digo, Don Leoncio, me gustan mucho las chicas. Y el tío se empezó a reír y tal. Hay que tener... Además me lo dijo así, hay que tener huevos para decirles a un cura. Entonces, lo del micrófono era o cura o cantante o periodista. Con la canción flirté algo, me sirvió para ganar algún concurso de karaoke y tal, pero al final me quedé con lo del periodismo. Y ¿Tienes algo grabado por ahí? ¿De cantar? Sí. Sí, claro, tengo algunos vídeos con el joven coro Santa Cristina de Elena, que dirigía Pepón de Eusebio, José Carlos Álvarez, fallecido también. Tengo algún disco también de algún festival. Había un festival que se llamaba FEBO, que era Festival de las Vocaciones en Oviedo, que era un concurso de canciones que invitaran a la vocación y al sacerdocio y a la vida consagrada, que nos juntábamos, pues eso, coros de parroquiales y de colegios de muchos sitios, y como un año que ganamos, grabamos. Entonces sí, tengo algunas cosas, no las tengo, o sea, no necesito escucharlas y tal, las tengo registradas en mi cabeza y las guardo con muchísimo cariño. ¿Sigues siendo creyente? Sí. Bueno, pues esto es como todo, ¿no? Pasas un poco una montaña rusa. A mí, yo cuando volví a sentirme muy, muy pequeño y cuando volví a un poco más al redil, fue con la pandemia. Ahí sí que me sentí más pequeño y a mí es que me sienta muy bien. Yo creo, estoy formado en eso, estoy criado en eso. Llegó un momento que mis padres me dejaron volar solo, sigo volando solo y tengo una muy buena relación con Dios, que ojalá que él también piense lo mismo. Precisamente fue esa relación con Dios la que te hizo entrar o te hizo escoger, ¿no?, la ciudad de Salamanca, ¿no? Y más concretamente la Universidad Pontificia. ¿Puede ser? Bueno, no fue mi relación con... Yo creo que Dios tiene unos planes para mí que yo voy haciéndolos, ¿no? Yo soy que tiene un joystick y va haciendo las cosas por mí, pero no fue exactamente por eso. Fue... Fíjate tú la tontería, ¿no? Yo estaba acostumbrado a hacer vida en La Pola, en Chena, en Oviedo, que era un poco la ciudad a la que iba a salir. Yo nunca fui de salir ahí por la cúpula, en Mieres y tal, que era un poco lo típico de la chavalería de mi edad. Y es que tenía matrícula de honor y todo, y me daba miedo venir aquí. Me daba miedo Madrid, me daba miedo su monstruosidad, me daba un poco de cosa. Y luego un día, haciendo números con mi padre dijo, mira, hijo, si vas a sufrir... Tampoco es tanta la diferencia. Ponte en la residencia, en los transportes públicos, no sé qué y tal.
se hubiera ahorrado dinero. Si me hubiera venido a Madrid, hubiera ahorrado dinero. Pero me fui a Salamanca porque me parecía más del tamaño, ¿no? De más pocket. Sí, sí. Tipo Oviedo, de poder ir a los sitios caminando, que para mí es fundamental en una ciudad, poder caminarla. Estoy aprendiendo a caminar Madrid y yo estoy cada vez más enamorado de Madrid, para que veas cómo son las cosas, pero en aquel momento escogí Salamanca por ello y pasé 4 años maravillosos. De hecho, ahora se cumplen los 30 años, sí, 25. No, 25 desde que nos licenciamos. Yo seguramente no podré ir, se está preparando ya el típico grupo de WhatsApp que está todo el rato clean. Archivado ya, ¿no? Sí, pero fui súper feliz en Salamanca, volvería 1 y 1000 veces, y si volviera 1 y 1000 veces, lo que no haría sería salirme de la residencia de los Escolapios, del Calasanz, que es donde estuve el primer año y medio. No me saldría seguro, porque hay una camaradería y una cosa ahí. Otra cosa que me da mucho miedo, ¿no? Las novatadas y tal. Bueno, en absoluto. Fui muy feliz, tremendamente feliz en Salamanca. La época más feliz de mi vida, ya no solo porque tienes 17 años hasta los 21, sino porque fui muy feliz. Tuve un profesorado extraordinario y solo tengo cosas buenas para Salamanca, a la que me gusta ir de vez en cuando y que cada vez veo más bonita otra vez. Sí, es que además, claro, bueno, a mí por lo menos me pasaba simplemente la propia altura de los edificios, ¿no? De Madrid. Claro, tú llegas a Salamanca y Salamanca, pues, por lo general, sobre todo casco histórico, ya no te sé decir a las afueras, pero de más, tú ves el cielo, ¿no? No, cuando hay una ciudad espectacular que te invita al estudio, claro, casi, sí. Fíjate cuando yo fui la propia historia que tiene de universidades y demás. Cuando yo fui a la Ponti, el primer año no existía la Facultad de Comunicación Nueva, que está al otro lado del río, ya más alejada, más donde está Derecho y todo esto, las facultades modernas de la Universidad de Salamanca, de la pública. Estudiar en la clerecía con esas 2 torres imponentes enfrente de la Casa de las Conchas y tal, es que al final dices tú, ostras, es que tengo que estudiar porque, joder, aquí es que esto es un amuno, tío. Es que, sí. Claro, entonces... Casi que te obliga a estudiar historia, ¿no? Además de sí, historia y todo lo y lo otro que tengas que estudiar. Pero bueno, ya te digo, yo Salamanca, al que pueda, se lo recomiendo, pero claro, es que hay que poder, y ahí vuelvo a entrocar un poco con lo de mis padres. Mis padres se privaron de muchas cosas para que yo pudiese estudiar. De hecho, seguramente ahora tienen una pensión de mierda por no cotizar más en esa época, pero claro, es que no podían cotizar más porque tenían un hijo estudiando en Salamanca. Entonces, ellos piensan que no, pero yo soy consciente de todo y la responsabilidad que siento de que ellos rematen su vida de la mejor manera posible, yo sé cuál es. ¿Tú qué tenías más claro? ¿Que querías hacer periodismo o que querías hacer radio? Mira, si me lo preguntases ahora te diría que radio. De aquel entonces yo quería hacer periodismo y que luego la vida me llevase donde fuera. Y te digo radio porque al final esto está muy bien y hay que venir y hay que estar aquí. Hay que, como diría el bárbaro, cortar cojones para aprender a capar, y eso se hace aquí, haciendo este tipo de programas que estás haciendo tú y demás. Y que tiene mucho de oficio. O sea, tú puedes haber estudiado... yo qué sé, canales y puertos, y puedes ser un tremendo comunicador y tener un podcast y que tenga éxito y comunicar es otra cosa. Eso tiene su parte de oficio. Luego también hay que valorar la parte formativa, y hay cosas que a lo mejor estáis dando en la carrera ahora a la que no les dais mucho valor o que os parecen un coñazo, y que luego de repente os encontráis con una casuística de cualquier día y os salva la papeleta el recordar, ¿no? Aquella clase o de Derecho 2 o aquella... clase de leyes. Creo que es todo junto, pero yo tenía muy claro que quería estudiar periodismo para dedicarme a la comunicación, no sé a qué nivel, si más show, más informativo, porque al final yo también creo que todos pasamos por una época en la que queremos ser protagonistas del Watergate y este tipo de cosas. Pero luego la vida te acaba llevando, ¿no? de otra manera, y creo que tiene tanto valor el que tiene una radio local y que informa de lo local, como el que derroca presidentes del gobierno porque saca a la luz no sé qué informaciones, ¿no? Todo tiene su importancia, su cosa, y al final es que yo a veces tengo dudas de si lo que hacemos en tiempo de juego es periodismo, en realidad. Estamos contando las cosas según pasan, pero decir que nosotros somos periodistas y que nos dedicamos a lo mismo que los del Watergate, pues a lo mejor es un poco así chusco, ¿no? Yo creo que se trata de informar, formar y entretener. Es un poco lo que a mí me gusta, que es una
Una letanía que cogió Paco durante la pandemia y que creo que define perfectamente lo que intentamos hacer en tiempo de juego. A ver, al final lo que hacéis es, pues, eso, informar de lo que va pasando, lo hagáis en un tono más de humor o en un tono más serio, al final es informar, ¿no? Y es informar, te quiero decir, por ejemplo, eso, tú has estudiado periodismo, tú tienes en la cabeza un código deontológico que una persona que es pues simplemente comunicador o simplemente influencer, sin menospreciarlo, por supuesto, un código que no tiene y unos límites igual que tú has aprendido que otra gente sí que no tiene en la cabeza. Exactamente, así comienzo yo mis clases. Cuando doy clases en el máster en la COPE, yo empiezo mentando unas cuantas frases, que una es de Arturo Merayo, que fue en una clase, Arturo Merayo, para entender la radio. Supongo que aquí todavía ese libro, si no está vigente, alguien lo habrá consultado para su trabajo final de carrera, su doctorado y tal, que era, fíjate, año 97, un periodista tiene que saber un poco de todo y mucho de un par de cosas, y hablándote de la especialización, de esta sectorización, atomización que se está produciendo de los temas en todo, tanto en el consumo de lo leído como de lo escrito, como de lo escuchado y del audiovisual. Otra frase que es de un entrenador mío, Julín, del fútbol, que decía: hay que conocer las limitaciones propias y las del compañero, que es una frase que está muy bien. Otra de Paco García Caridad en Salamanca, en el primer curso de comunicación deportiva, que en el año 98 así dijo algo así como: el periodista de marca del futuro, porque él estaba en Marca, el periodista de marca del futuro será un periodista que, además de escribir la página del periódico, grabe unos segundos de vídeo, grabe unos segundos de audio, saque los cortes, entre en la radio por teléfono, tal. Entonces la gente le empezó a buchear, y más o menos eso también está pasando, ¿no? Son muchos pocos los que manejan los periodistas. Y luego termino con un corte de la narración del primer Giro de Italia que hacemos en la COPE, Rubén y yo, Rubén narrando, yo de inalámbrico en Italia, donde coincide justo con la imagen del cuerpo inerte de Wout Bayland, de un ciclista que se mató bajando un puerto en la primera etapa en línea. Se estampó fíjate cómo se estamparía contra el muro ese de hormigón, que yo pensaba que era un chino que había, un japonés. O sea, fíjate tú, la cara como un mapa, un tío con rasgos de estos angulosos del norte, ¿no? Belga. Y claro, sale eso, y un amigo que tenía en su equipo me dice: Eri, está muerto desde hace varios minutos. Lo que pasa es que no van a comunicar nada hasta que no encuentren a la viuda. Claro. Y de repente a mí me da paso Rubén Martín después de que me dice esta frase. Entonces mi cabeza, por ese código deontológico, por esa formación que dices, me empezó a montar y no, hice un birlibirloque para no decirlo. Pero claro, yo pensé para mí en esos 20 segundos que hubo, si los hubo, ¿quién soy yo? ¿Qué me da a mí una noticia de una muerte a nivel mundial? ¿Qué me da a mí? Porque ya internet funcionaba y eso. Claro. Y ser yo el que le parta el corazón a una familia. ¿Quién soy yo para darle esa noticia a nadie? Y ese fue, pues, por lo que tú dices, porque hay lo que nos distingue de un youtuber, de un streamer y de tal y de cual, pues es el manejo. Porque el acceso a la información la tenemos todos, de nuestros círculos más o menos, está donde nos movemos. El manejo es lo que nos diferencia, y esa manera de manejarlo creo que es aquí donde se estudia. Y al final es lo típico, siempre te ponen el mismo ejemplo con las imágenes de una guerra, de un atentado, de lo que sea, ¿no? Cuando hay un atentado en España, nunca ponen imágenes en las que se vea la cara de las víctimas, sin embargo en una guerra o demás, ahora no. Sí, claro. Entonces, ¿por qué no se ponen? Pues porque, pues lo mismo que te pasó a ti, ¿no? Tú no puedes hacer que una familia se entere de una pérdida a través de un medio de comunicación. Bueno, eso pensé yo, que a lo mejor alguien dirá, claro, vaya chorrada, ¿no? Pues Eri Frade, periodista, en ese momento pensó eso, y cada uno es muy libre de pensar lo que quiera. Yo es que creo que también hay mucha tendencia a decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer, ¿no? Y a la repartición de carnés de lo que está bien y de lo que está mal. Yo sé lo que está bien y lo que está mal para mí. Y lo que me gustaría que mi hija hiciese o dejase de hacer o de pensar. Pero a partir de ahí, pues oye, cada uno. Sales de la carrera. Bueno, ¿se te hizo fácil o difícil? Bueno, nunca había cateado hasta la carrera. La verdad que salí mucho los 2 primeros años, muchísimo. Y luego ya, fíjate, cuando más apretado estaba, que venía a Madrid los fines de semana y todo eso, fue cuando la saqué del tirón, sin tener que ir a septiembre. Pero algunas fiestas de la Torres me fastidió a mí. Una fue con... ¿Justo antes de un examen? El doctor No. Teníamos un profesor que se llama Javier No, el doctor No, porque era doctor. Sonaba muy a James Bond.
Y ese daba una asignatura que me fastidió, bueno, que la fastidié, y por el puñetero francés, macho. Y fíjate, luego ya 10 Tours de Francia, pero por el francés tuve que ir en septiembre yo a Salamanca. ¿Sabes francés en la carrera? Bueno, tenías unas de libre elección y... optativas. Sí. Y pues nada, francés, que es una María, sí. María la portuguesa. Sales de la carrera y ¿cuál es el primer trabajo que haces? Bueno, antes de salir de la carrera, el último año ya iba y venía los... Yo, fíjate, cuando empecé en Salamanca, no sabría recordar cómo, llegó a mí la posibilidad de hacer los partidos de la Universidad de Oviedo, que había ascendido a Segunda B en Carrusel Deportivo Madrid. Carrusel Deportivo Madrid era un carrusel que hacía la SER en onda media, desde las 11 hasta las 2:30 de la tarde, con la información de los equipos de Madrid, pues los que estuvieran en segunda, que jugaban por la mañana, de segunda B, tercera, incluso preferente. Entonces, como la Universidad de Oviedo estaba en el grupo de los madrileños, pues dije, oye, pues mira, pues cada 15 días voy yo a San Gregorio, que es donde juega la universidad, y hago yo el partido, así veo a mis padres, tal, cojo un alza para acá, para allá, y me obligo a venir, y así era. Y por lo que fuera, un par de plazas libres, se marcharon... luego hice las prácticas, es verdad. Hice en la Ponti, en la facultad, te hacían una especie de ranking previo para poder optar a las prácticas. Entonces yo, para ese ranking previo, con Mariano Revilla y con Juan Carlos, que vinieron de Madrid de la SER, hice la prueba ronco, sin voz, porque salí la noche anterior, porque se me había pasado. Entonces hice la prueba y como en el currículum ponía que manejaba muy bien pues los procesadores de texto de la época, pues me cogieron para la incipiente página web que tenía hecha la SER con frontpage. La SER tenía una página hecha con frontpage. Y cuidado. A partir de ahí estaban empezando a diseñar ya una página más seria con su trastienda, con sus comandos y sus cosas. Entonces yo, como estaba con una chica que se venía a la SER también para trabajar en cultura, pues dije, oye, pues voy para allá, voy con ella, a ton corto. Y nada, entré por la página web y como la página web no pitaba, pues para que la práctica nos cundiese, nos repartieron a cada uno en una redacción. Y yo caí en deportes. ¿Por casualidad o porque lo escogiste? Nadie quería ir. Nadie quería ir a deportes. Pues al contrario que ahora, te diría yo, ¿eh? Sí, pues nadie quería ir a deportes. Era todo como un rollo muy cultureta y tal. Y bueno, sí que me llamó la atención. Y bueno, pues al final, combinando la beca esta con los partidos de la universidad, se había creado un caldo de cultivo. Y de repente se abren dos plazas, la de Curro Higuero y Óscar Ribot. Curro Higuero se fue a Euronews. Óscar Ribot ahora es el CEO de Best of You, de una importante agencia de representación de futbolistas. Se fueron, quedó una plaza, me la ofrecieron, entonces tuve que venir a Madrid a hacer la entrevista con Ramón Gabilondo, pensando en cómo le digo a este señor que no, pero que sí quiero. Bueno, no era por respeto a mis padres, estaban pagando un dineral, era el último año de carrera y dejarla entamangada no me parecía bien. Entonces le dije exactamente esto, dejar la carrera así no me parece bien por mis padres, y él me dijo... me ha gustado mucho lo que me has dicho. Si quieres hacemos una cosa. Hasta que acabes la carrera te vienes de viernes a domingo y a partir de ahí vemos si nos interesamos. Y así fue. O sea, todos los viernes salías de clase y ir los viernes no tenía clase, bueno. Entonces yo terminaba el jueves, el viernes por la mañana a las 7 o a las 6 cogía un autores, me plantaba en Madrid. Había hablado con Curro Higuero para subarrendarle la habitación los 8 días de estas 8 noches, de viernes a sábado y de sábado a domingo. Y yo venía y ya me ponía a disposición. Y yo era un poco el cubre libranzas. Un día era el Rayo, otro día era el no sé qué. De repente te caía un Madrid porque Romero libraba y María Bretones también. Y así fui haciendo muchas cosas. Entonces ahí fui creando un poco mi bis de chico para todo, ¿no? Sí. De que haces de todo, pero al final no eres no eres el responsable de nada, ¿no? Pero vas dando libranzas y tal, y así empecé. Un Luis Enrique cuando jugaba, ¿no? Fíjate, yo me veo más Nacho, ¿no? Del Madrid. Sí, más así, sí. Sí, bueno. Pero Luis Enrique también, sí, era muy polivalente, sí, señor. Claro, todos los viernes te tienes que venir de Salamanca a Madrid y tal. Eso también implica un gasto. Entiendo que en ese momento ya empiezas a... Me lo pagaba la SER. Claro, bien. Sí, me pagaban es que fíjate, me pagaban los viajes y 50.000 pesetas, 300 euros. Y los viajes.
No, sí, estaba bien pagado, ¿eh? Sí, sí. Porque a eso, claro, tenía que sumarle el partido que hacía por la mañana, que eran otros 50 euros así de Carrusel Deportivo Madrid, que hacía el partido de la jornada con Óscar Ejido, que creo que ha venido por aquí en alguna ocasión también. Y hacíamos, pues eso, el Leganés Cádiz que tocase, o el Santana Parla, y con toda la pasión del mundo. Era una escuela extraordinaria. ¿Todo esto con contrato? Sí, claro. Ah, bien, bien. Uf, ahora ya es un poco más difícil. Bueno, está bien que haya obligaciones. Pero las primeras obligaciones son las nuestras también, ¿eh? ¿Cómo conoces a Paco González? Pues Paco tenía la manía de tener de fondo el Carrusel Deportivo Madrid, porque era un programa súper entretenido también, porque Soniquete Deportivo acompañaba mucho y porque, jolín, al final no dejaba de ser también una escuela de rodaje muy buena para narradores, y yo creo que él estaba pendiente, él como entrenador del Real Madrid estaba pendiente del Castilla, ¿no? Por así decirlo. Y pues mira, mi primera entrada en Carrusel Deportivo es porque Jorge Evia, que no tenía que hacer pocas cosas produciendo un programa como aquel, hacía los boletines de la mañana. De repente hay una mañana casi madrugada que se muere Pedro Carrasco, boxeador histórico, el exmarido de Rocío Jurado, que eso es lo de menos. Para nosotros era uno de los primeros grandes Quijotes del deporte español. Y Evia me dice, además me llama y dice: Eri, ¿qué pasa, Evia? Dice, ¿conoces? Te voy a explicar yo el significado del marrón del siglo XXI. Me dice, te vas al tanatorio de la M30, que ha muerto Pedro Carrasco, y a ver qué sacas de ahí. Me pasé el día allí, y ya cuando se cerró la capilla ardiente, fui al entierro también en el cementerio de Carabanchel, y cuando se cerró la capilla ardiente fui a la radio, le dije a Evia más o menos lo que había, de cortes y tal, y está José Legrá, García también, pero bueno, García les interesaba menos. Había varios cortes y le dije lo que había, y me dice, vas a entrar con uno de José Legrá. Y así fue cuando la primera vez que entré en Carrusel, desgraciadamente con una muerte, y jamás olvidaré la sonrisa de aprobación de Paco y un guiño de Pepe cuando entré, porque sabían lo que significaba para mí y lo emocionante que era mi primera entrada en ese programa. Ya había entrado una vez en el larguero, pero Carrusel... es el momento, ¿no? Ese formato que ahora hacemos en tiempo de juego es yo creo que para los que amamos el deporte y la radio, pues es lo máximo, ¿no? ¿Cómo pases de eso, de entrar un día a... Yo siempre digo a todo el mundo, a gente como vosotros, que nunca se sabe quién escucha y que hay que hacer las cosas bien, y al final hay una máxima muy clara, que es que asumir responsabilidades en cualquier índole de la vida se aprende asumiéndolas. No hay otra manera de saber si puedes o no. Esto de decir no puedo sin haberlo intentado es una estupidez. Yo narré a cierto nivel hasta que un día tuve que dar el salto al nacional y no lo hice al nivel que tocaba y no volví a narrar más. Bueno, sí, volví a narrar más, pero se me cortó un poco la carrera. Es día D, hora H y tienes que estar bien. Igual que en un momento dado me pusieron a hacer tiempo de juego, lo hice bien y lo hago cada vez con mayor asiduidad. Pues yo creo que esto es un poco lo mismo, ¿no? Vas asumiendo responsabilidades, la gente que está por encima de ti ve que las puedes asumir y vas creciendo y vas haciendo cosas, ¿no? Y es un poco así. El ciclismo fue un poco igual, fue una puñetera casualidad que yo empezase a narrar. Claro, porque no te viene de... ¿Te gustaba el ciclismo de antes o...? No, le tenía un asco que no veas. No, porque mi padre tenía un equipo ciclista, o sea, era un poco el patrón de un equipo ciclista que tenía más nombres que el rey Felipe, porque era Grupo Deportivo Pinturas Acritón, Decoraciones Galería, Domínguez Estil y tal. Bueno, aquel maillot, casar aquel maillot era tela, pero claro, es que la furgoneta familiar con la que nos movíamos tenía las pegatinas, era con la que se desplazaba el equipo, era una Fiat Escudo así grande que tenía 9 plazas. Y era en la que se desplazaban y era un cante cada vez que ibas a cualquier sitio y tal. Y luego yo sentía que el ciclismo me arrancaba ratos con mi padre. Yo jugaba, yo me levantaba la cabeza y no estaba ni mi padre ni mi madre. Mi padre o estaba en la tienda con mi madre o estaba llevando el equipo no sé dónde y tal. Entonces le tenía cierto gato al ciclismo. Pero mira, el día que nos metieron a Rubén a mí en el despacho y nos dijeron si nos atrevíamos a ir al Tour, pues dije que sí, porque era una oportunidad de hacer reporterismo, cosas diferentes y el ciclismo, cuando lo digo lo siento de verdad, que lo digo a veces como muletilla en las retransmisiones, que el ciclismo y la radio hacen un matrimonio perfecto. Sí. Sí. ¿Por qué crees que...?
Porque tiene ese punto de épica, de inabarcable, ¿no? Es el estadio más grande del mundo. Estás haciendo una etapa, pues a lo mejor en 250 kilómetros en línea. O sea, ¿quién abarca eso? Entonces hay un acto de fe ahí, las referencias, el sonido malo, estás en movimiento, la gente entiende que se puede cortar porque estás... No sé, me parece que es que maridan súper bien. No, date cuenta que los equipos tienen una radio claro. en el coche, entonces es que la radio... Claro, retransmitiendo vais desde el coche, ¿no? No, ahora ya... No, ahora vamos en coche, obviamente, a los sitios, pero ya las retransmisiones se hacen en parado. Entre otras cosas también porque ni siquiera una grandísima inversión te garantiza una calidad de sonido durante toda la retransmisión, y creo que los oídos de los oyentes se han estabilizado. Se han estabilizado en un estándar de calidad que no se puede pisar, salvo que el interés informativo te obligue a intentar forzar una comunicación telefónica, ¿no? Yo a veces todavía escucho audios de cosas que hacíamos en los Juegos Olímpicos no hace tantísimo con el teléfono, y eso no era radio, era ruidio. Esto era todo ruido. Pero bueno, formaba parte de la épica y ya está, ¿no? Pero ahora creo que los oídos piden otra cosa. ¿Y no crees que ahora, precisamente muchas veces que oyes la radio como lo que se pone, pues yo qué sé, de un imprevisto y está grabado con el móvil, ¿no? De un corte, lo que sea. ¿No crees que eso puede bajar también un poco el listón que tenemos los oyentes para la calidad? Hombre, si se hace por regla general, sí. Si se hace por una cuestión de que no... El que da lo que tiene técnicamente no está obligado a dar más, ¿no? Hay veces que veo Teams y reuniones y Zooms y tal de grupo, donde y también escucho protagonistas que entran en nuestros programas, sobre todo en el programa de la noche, que tiene la parte audiovisual porque se da a través de la televisión de 13, y joder, digo yo... Digo, que un invitado te pueda dar mal sonido puede suceder, pero hay que intentar que no. Vamos a ver, por partes. La pandemia normalizó el uso de este tipo de comunicaciones, porque antes en la televisión todo eran enlaces o de satélite o con la mochila esta 5G o tal, que antes 4G, pero iba un equipo a tu casa. Sí, ahora ya está interiorizado que puede ser un Skype, que puede ser un Zoom y tal, y la gente, como tragó tanto en la pandemia de eso, pues se mejoró un poco la comunicación lo máximo posible, y la gente más o menos se lo traga, y los productores tragan por ello, y los presentadores también. Pero en la radio los AirPods son enemigos de la radio, por ejemplo. Hay que decirle al invitado que hable directamente al micrófono del ordenador o del teléfono, o que se ponga unos manos libres con cable, que suenan mucho mejor. Sí, en algunas cosas te baja la calidad, pero los primeros que tenemos que dar buen sonido somos nosotros. Y yo he visto a profesionales dar mal sonido. O sea, tú no puedes dar una conferencia por Zoom y que suene mal. Yo, por lo menos, eso no lo concibo. Y tiene una solución. Yo lo solucioné con una tarjeta de sonido que me costó 9 euros en Amazon. Sí. O cualquier micrófono USB, ¿no? Sí, un micrófono. Pues a eso me refiero, de hacer las cosas lo mejor posible. Sí. Fuiste enviado... eso, al Tour de Francia, sí. Y desde entonces pues a muchos sitios. Entre ellos quiero destacar Juegos Olímpicos de Berlín, de Beijing. Berlín, me hubiera gustado, Fíjate, es un evento que me hubiera gustado cubrir. ¿A quién no? Sí, porque Jesse Owens, toda la movida, Hilder. Juegos Olímpicos de Beijing 2008. ¿Cómo te fue allí? ¿Cómo te encargan la tarea de ir hasta allí? Sí, desde que entré en el equipo en Pekín he hecho todos, 5 ya, y cada uno tuvo su gracia. Estos eran los primeros. Fui un poco por casualidad, porque iba a ir a Alcalá, pero no sé qué le surgió, que al final no pudo ir y se aprovechó la acreditación. Estaba la cosa entre Yago de Vega y yo, y casi diría que la diosa Fortuna fue la que eligió, o eso ha pasado a la posteridad. Y bueno, pues imagínate, continente diferente, evento diferente, ojos como platos. Yo lo había escuchado por la radio y me parecía que era una cosa de locos, pero ya con el delay de las 8 horas y tal, pues eso... tengo una foto en la página web que estoy tumbado en un sofá que había en la entrada de nuestro box en el IBC, totalmente muerto, porque además pesaba algo más de lo que peso ahora, estaba en peor forma, y jolín, te demuestran a ti mismo de lo que eres capaz y de lo que no eres capaz. O sea, yo ahora mismo dije, ostras, tío, ¿cómo fuiste capaz de ir ahí a un sitio a Londres y de repente... No sé, ¿fue en Londres o fue en Pekín? Bueno, no me acuerdo. Creo que fue en Londres. Y de repente narrar un combate de lucha libre.
lucha libre, tenía ni idea de lucha libre, yo no había hecho lucha libre en mi vida, ¿no? Pero sí, vas desarrollando tus propias argucias, tu propio libro de estilo. Yo ahora me lo curro mucho, intento por lo menos estar preparado, tener una guía de cada deporte, aparte del grandísimo trabajo que hace nuestro compañero Ángel García, para que estemos preparados para cualquier competición. Pero al final te demuestra que la radio es transmitir emociones, y yo creo que también un poco formarte, aunque sea express, para llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Saber crear un relato sin ofender demasiado a la gente que sabe de eso. Sí. Y sobre todo si tienes comentaristas, como es en nuestro caso, que sí saben de eso, pues apoyarte en ellos bueno, pues tú saber de radio, el comentarista que sepa de su deporte, ¿no? Y ser descriptivo e intentar llamar a las cosas y a los pueblos por su nombre, ¿no? Que es una cosa que creo que debemos, y a las personas, por supuesto, que creo que debemos intentar siempre. Sí, pues sigue pasando el tiempo. Sí. Y llega 2010. Soy muy viejo ya, ¿eh? Uf. Dice el cabrón. No, hombre. A ver, ¿dónde me has llevado? ¿Qué año me has llevado? ¿2000? 2010. 2010. Sí. Y el mítico 2010. Y aquí, pues eso. Todos sabemos lo que pasa. De repente, digamos que todo el equipo de Carrusel y de deportes de la SER se divide y la gran mayoría marcháis para la competencia directa, para COPE. A mí, bueno, óyense muchas cosas de lo que pudo pasar. La pregunta que está prescrito, yo te contesto, va, venga. ¿Cómo fue exactamente? Porque yo tengo entendido que, por ejemplo, que fue que en medio de un programa, no sé si Evia o Paco hablaron mal de una empresa patrocinadora. Yo a Paco que no lo mandaron al Mundial de Sudáfrica. Bueno, hay como muchas cosas sueltas. No, entonces, si nos puedes hacer ahí una... Por partes. Sí. Hubo una Super Bowl en la que sí, bueno, parece ser que había leído un mensaje de un ex patrocinador, que no estaba siendo patrocinador en ese momento, que dijo así, las encimeras estas son una mierda, Pepe. Y yo creo que fue una excusa dentro de una relación que estaba enquistada por otras cosas o gastada o lo que sea. Entonces estaba en ciernes una cosa de hacer el Mundial en centros comerciales, que programas cara al público, que los programas tipo tiempo de juego son muy difíciles de llevar al exterior por muchas cosas, que Paco no quería hacer por estas cuestiones, sobre todo técnicas, no por otra cosa, por regla general, pero dijo, oye, mira, a Evia le abrieron un expediente y Paco dijo, si le cierras el expediente a Evia, hago esos programas, hago el esfuerzo y hago esos programas. Y bueno, que si no lo vas a hacer, que lo vas a hacer por mis cojones, tal, lo típico de testosterona que entra en la conversación y tal, y es muy verdad la frase mítica de los va a hacer tu prima la coja. Entonces a partir de ahí tal, se rompe la relación, a Paco le bloquean la tarjeta de entrada a la radio, sí, fue heavy metal aquello, y bueno, pues sí, a Paco le echan. Además fue el día de la final de la Copa de la Europa League que gana el Atlético de Madrid en Hamburgo al Fulham, que yo estaba en Hamburgo. Claro. Que yo estaba en Hamburgo y tenía la habitación del lado de la Morena. Claro. Y que yo a posteriori me fui explicando cosas. Dije, porque se escuchaba, tienes que estar tranquilo, no hagas eso. Tal. Unos gritos, digo, pues ahora vas atando cabos y tal. Y nada, de repente por la tarde yo hice el programa local tranquilamente en la plaza de Hamburgo con Gallego, nos quedó estupendo además, y pasan las horas y recibimos todos, no sé si un SMS, una llamada, no recuerdo, yo diría que fue una llamada de Mariano Revilla, del director técnico por aquel entonces, que me dice, Eri, estáis todos citados a una reunión a las 12 de la mañana en el despacho de Daniel Anido y tú tienes que venirte a las 11. Entonces, como yo venía haciendo los programas precisamente yo acompañé al Atlético de Madrid todo el camino haciendo los programas en onda media, y dije yo, buah, estos ahora, estos revento, que ya habíamos sabido lo de Paco y tal, dije, estos ahora, así se van a pensar que lo voy a hacer yo. O van a ofrecerme claro. hacerlo quedaban 2 jornadas de liga, creo, o una, no recuerdo bien. Y claro, yo llego a casa a 6 de la mañana, duermo 4 horas y antes de marcharme a la radio le digo a Paco, oye Paco, yo creo que estos me citan a mí una hora antes, será para... Dice, te lo van a ofrecer. Dice Paco, ponte malo. Dije, coño, pero yo no puedo hacer eso y tal. Sea lo que sea, es un marrón, no sé qué, tal. Bueno, llegué a mi cita a las 11, me senté en la redacción y nunca hubo reunión a las 11, solo hubo la de las 12.
Lo que pasó ahí entre medias no lo sé, pero mira, lo que sucede conviene, lo que yo te digo de los planes que tienen ahí arriba para mí. Gallego se puso a hacer carrusel durante el Mundial y las 2 jornadas que quedaban. Yo a lo mío, me fui al Tour de Francia y yo lo viví todo desde Francia, todo ya el mare magnum de negociaciones, de para acá, para allá, te quedas, te vas. A mí me pilló en Francia. ¿Cómo fue la reunión esa de las 12? La reunión de las 12, pues nada, fue casi a título informativo de lo que había sucedido. Pues, dio su versión de la prima la coja y tal, que se parecía bastante a la de Paco, pero bueno, poco menos que él había hablado como si fuera el mester de juglaría y que Paco era un bárbaro. Esa era un poco su versión, cosa que tampoco me creo. Y nada, fue a título informativo y sin más, pero el título informativo de que el Mundial, de que... No sé si ni siquiera nos dijeron ahí que va a ser Gallego el que va a hacer el programa, pero vamos, yo lo viví con alivio el hecho de no hacerlo yo, porque creo que era el plan hacerlo yo. Seguramente alguien revisó aquello y dije, hostia, ¿cómo le vas a meter el mayor marrón de la radio del siglo a un chaval que gana lo que gana este? Habiendo Claro. otros que ganan más. Sí, sí. Y yo creo que por ahí fue un poco la historia, pero mira, lo que sucede conviene. ¿No te hubiera hecho ilusión tampoco? Narrar ¿En encima, claro. esa tesitura? ¿Qué va? Hacer... No, porque era muy feo, era amistad, yo era amigo de Paco y soy amigo de Paco, pero a Gallego le cogí mucho cariño, trabajé mucho con él y está como una regadera, pero mola y no, sin problemas, no, ningún tipo de problema. Luego ya pues a mí me pilló toda la negociación en Francia. En 15 minutos estaba en la jornada de descanso de Morcina Boriaz, que era la de la última semana. Recibí en cosa de 20 minutos la llamada del director general, del director técnico y de José Ramón de la Morena. Uf. Para ver qué hacía. En 20 minutos. O sea que, fíjate, la presión a 1000 y pico kilómetros largos de casa. Claro, porque la realidad es que os estabais yendo todos con Paco, ¿no? Bueno, sí, pero hubo un momento que no sabía dónde nos íbamos. Claro. O sea, nos estábamos yendo efectivamente con Paco, pero no sabíamos a dónde. No se sabía dónde. Yo, de hecho, ya viendo un poco el percal, a Paco y a su entorno les había dicho, oye, a mí dejadme en paz hasta que vuelva del Tour. Yo aquí estoy con la camiseta de la SER y hay que hacer las cosas bien y ya está. Que fue un poco lo que le dije también a De la Morena cuando me llamó. Me dijo, ay, Bari, buenos días. ¿Qué tal, José Ramón? Y me dijo algo así como, no me quiero quedar colgado de la brocha y quiero que y tú os quedéis. Y me ofrece una cantidad de dinero que triplicaba mi sueldo. Y me dice, he pensado que tienes que empezar a cobrar lo que vales. Y dije, vaya, pero es que es un por tres, ¿no? Y dice, vaya casualidad y tal. Y dije, mira, José Ramón, prefiero quedarme ganando lo que gano y no engañarte que decirte algo ahora, porque ahora no te voy a decir nada. Yo seguramente tendré una oferta para irme con Paco. Cuando la tenga te diré, pero y si me tengo que rebobinar y quedarme por los 1100 que gano, me quedo. Dice, tienes hasta mañana para decidir. Vi tanta presión, vi tanta cosa. Luego me llama Dani Anido. Dice, tenemos pasta y proyecto. Digo, vale, olvídate de la pasta. ¿Cuál es el proyecto? No te lo puedo decir. Dije, mira, yo qué sé. Entonces hice una llamada. Dije, oye, si salto y red. Sí, salté. Y ya está. Y aquí estamos. Y al final a mejor, ¿no? Porque seguiste con el mismo equipo. Sí, yo soy muy feliz. Yo soy una persona muy feliz. He pasado mis ratos malos porque a veces me he sentido infrautilizado, sinceramente, y te sientes hasta que estás atracando y tal, ¿no? Pero al final, sin tener que pasar por el psicólogo, o si pasé por un psicólogo es el mismo del que hablábamos antes, que tenía algún plan para mí, yo decía, mira, ¿tú qué es lo que puedes hacer? Porque claro, nosotros también teníamos la barrera de que los que estaban en el top son muy jóvenes. Yo conocí a Paco con 32 años, 33. Claro, sí, sí. Toda la vida por delante. ¿A qué vas a ir tú? Y que al final en ese momento ya era top. Coño, fíjate, cuando yo llego a la radio, Paco lleva 9 temporadas haciendo el programa. Claro. Entonces es una cuestión de paciencia y sentirse útil, yo creo, en cualquier profesión, pero a mí como ser humano me preocupa el sentirme útil. Y al final, es una explicación y una frase y una manera de entenderlo que también he exportado a compañeros que sé que lo están pasando mal o que lo han pasado mal en varias fases, porque a todo el mundo nos pasa, esta profesión es muy de montaña rusa. Yo les decía, tú tienes que sentir que tu única obligación es estar preparado. Entonces, como Nacho en el Madrid, ¿no? Lo que hablábamos antes. Tú tienes que estar preparado. Y si te sacan a jugar de puta madre.
porque nunca sabes quién ve, nunca sabes quién mira, y a lo mejor de repente hay un corrimiento de piezas por lo que sea, y ¡pam! Ahí estás tú. Y tomándomelo así, pues mira, poco a poco fueron llegando las cosas, y luego ya, muy por desgracia, llegó el último gran cambio en mi vida, ¿no? Llegó el fallecimiento de Pepe, y ahí hubo que dar un paso, varios tuvimos que dar un paso, y se dio, y creo que se dio bien. Pero claro, no está Pepe, es la putada. Claro, con el fallecimiento de Pepe, bueno, además de todo lo que ello implica, a ti como persona te tocó un papelón. Sí. Que fue empezar a hacer lo que fuera la su marca de identidad durante muchísimos años, y el papel de la persona que cambió lo que ya la publicidad dentro de la radio, podría decirse incluso, ¿no? Esa manera de incluir la publicidad dentro del programa como un elemento más y no como una pausa para que... Qué poco le gustaba eso de la pausa, Pepe. Desde que falta él, y es tú el que fai la publicidad, y está convirtiéndose también un poco en una seña de identidad incluso, ¿no? Bueno, pues la polivalencia a veces castigada, ¿no? Pero yo estoy muy orgulloso de ser un chico para todo desde como te comentaba antes, el día que entré. Fíjate cómo era el marrón de gordo que tuvieron que poner a 4 para hacer lo que hacía uno solo. Gemma Santos, Andrea Peláez, Germán Mansilla y servidor. Pero había que hacerlo, y fíjate, lo habíamos hablado en un montón de sobremesas con él, incluso el año que viene sí trabajo, tal, pero si no trabajo, a él le hubiera gustado que la publicidad hubiera sido cosa de ellas, de las voces femeninas de tiempo de juego, o de las que se pudieran incorporar, que era el gran cambio, porque claro, los grandes de esto, de la historia, de la creación en cualquier expresión artística, son buenos porque crean un género, lo desarrollan, lo subliman y lo agotan. Pues este era un poco el caso, ¿no? Entonces, como a Pepe no se le puede copiar, pero creo que tampoco se podía romper con todo lo que había hecho Pepe, pues al final lo que decimos nosotros es, con algunos guiños históricos a sus jingles, que por ejemplo a mí me tocó hacer quizá de las más marcadas, ¿no?, que tenía Pepe, que eran Steel en su momento, Panther, Obramat y los vinos, ¿no? Porque tengo otra edad diferente a la de Mansilla y la de Andrea, y el vino parece que es una cosa como de gente con más pozo, ¿no? Y sí, con guiños históricos, pero metiendo tus propias cosas, y jolín, los anunciantes se portaron de 10, de 12, los oyentes también, porque joder, en estas épocas que vosotros sabéis que el hate llega muy rápido y con muy poca vaselina, y que te llega, ese estaca al corazón casi, no recibimos casi nada, por no decir nada, en ese sentido. La gente comprendió perfectamente el tamaño del desafío, y la familia, ¿no? Esto es una mesa de Nochebuena. Falta el huelu, arrimes un poco les silles, y sin olvidar al huelu, porque el huelu ya inolvidable para todos, continúes con la tradición de sentarse en la mesa. Sí, sí. Pues de algo muy difícil, ¿no? Como ya sustituir... Para mí difícil fue hacer el programa el día que murió. O sea, eso nadie sabe lo mal que lo pasé. ¿Fue el mismo día? Bueno, él falleció a las 2 de la mañana, 2 y pico, y a las 12 estaba yo ahí. Fue un trago muy duro. Le doy siempre las gracias a Corrochano por lo que me arropó dentro del estudio. Ya no te cuento David, Evia y todo el mundo fuera, Angelito en el tanatorio. Y luego es que ese día la radio la hizo la gente. Si es que todos los personajes de toda índole, de importancia y de calado social de este país pasaron por el micrófono para decir cosas bonitas de Pepe. Si es que lo único que había que hacer era darle un poco de orden y mezclarlo con el deporte, que el deporte seguía, ¿no? Pero sí, fue muy especial. Fue muy duro. Empezó la cosa como muy tétrica, y luego acabó casi con el tono de tiempo de juego, ¿no? Pero claro, es que... Y fíjate cómo ya ha pasado casi 3 años, tú. Pues esto es tremendo esto. Y además, claro, intentar que... O sea, por mucho que tal, tú tampoco puedes ponerte a llorar a lágrima viva, ¿no? Dentro del... Todavía no sé cómo dije lo que dije en su momento, y leí lo que leí, porque lo tenía más o menos preparado. Pues yo recibí la noticia a las 2:30. Date cuenta, un tipo que viene de la Vuelta a España, que piensa que nada, voy a narrar un sprint ahí 2 minutos si llega,
en Cibeles y vacaciones, 15 días y no sé qué. De repente te llama Evia, te dice se ha muerto Pepe, tú dices que tú estás gilipollas. Yo pensé en Pepe el del Madrid. O sea, tú imagínate, pensé en el central. Te lo juro, yo no pensé jamás que era Pepe. Y nada, desde entonces ya estuve maquinando qué podía decir, luego lo llevé a un papel y bueno, luego lo morcillé un poco en antena, pero no te sé decir por qué, porque no lo volví a escuchar, ¿eh? No sé cómo lo hice sin romperme, porque sí que tengo el folio guardado, además que es algo que quiero que tenga la familia en un momento dado, en cuanto se pueda, y no sé cómo fui capaz de leer eso, porque me pasa con Paco igual y con Lama, ¿eh? Y con Pepe, por supuesto. Yo, por muchas veces que haya estado de farra con ellos, de comidas, por las ayudas que me hayan prestado y yo a ellos, por la relación de amistad que hemos tenido, por muy grande que fuera, por muy estrecha que fuera, yo jamás he dejado de verles a los tres desde el prisma del admirador que siente un cosquillo en la barriga cuando puede hablar con su admirado. O sea, yo no sé, ¿a quién es la persona que más admiras del mundo? Mucha gente. Mucha, ¿no? Pues no sé, ¿quién te... Pues sí, imagina, sí. Dime uno. Gabilondo, sí, mismamente. A Iñaki Gabilondo. Sí. Pues tú imagínate que tienes la ocasión de estar trabajando cada día con Iñaki Gabilondo. Pues yo ese cosquilleo del primer día no lo he perdido jamás. Jamás. Que era una de las cosas que dijo Andrea con mucha sinceridad el día del programa, el día de que murió Pepe, que dijo, hasta ahora que hemos pasado estas horas de radio, que toda esta gente ha dicho lo que ha dicho de ti, caigo en la cuenta de que estaba trabajando en realidad con una leyenda, porque casi que se lo decíamos en broma lo de leyenda, pero es que lo era. Y además no solo en la radio y no solo en los deportes. Y es que yo jamás tuve la sensación de estar trabajando con un amigo. O sea, yo sí, era un amigo fuera. Pero yo en la radio, joder, yo sentí una responsabilidad cada vez que entraba con Paco y con Pepe. Bueno, y con De la Morena era responsabilidad mezclada con un poco de tensión. Pero bueno, porque las cosas a nivel competitivo tienen que ser así seguramente. Sí. No lo estoy criticando, ¿eh? Pero yo jamás perdí ese fenómeno groupie de mis tripas cuando entraba con ellos y todavía hoy lo tengo. Y yo no hablo con Paco en la redacción, estamos sentados a medio metro. Yo no siento que estoy hablando de igual a igual. Siento que estoy hablando de un currante de la radio hacia una estrella de la radio. Yo es lo que siento. Hasta que llegue un momento que entre alguien en COPE y sienta lo mismo contigo. Bueno, ¿Te ves desempeñando el otro papel también? No lo sé. Yo ya te digo que mis planes no los tengo yo, los tienen en otro sitio. Pero yo, fíjate, tengo 47 años, hace 30 que empecé la carrera, hace 25 que la terminé. Y yo veo a los becarios y siento que hay que arroparles. No les veo tan lejos, joder. Y ya sí, están lejos, en edad por supuesto que están lejos. Pero yo intento arroparles, les digo que pregunten, que consulten cualquier cosa, que sean atrevidos pero lo justo. Y intento meterme a los que puedo debajo del ala. Lo que pasa que en verano no puedo porque estoy fuera con el ciclismo o de vacaciones. Pero ahora que tenemos más durante todo el año por lo del máster de COPE, yo intento ayudarles y meterles el ala y preguntarles qué sienten y tal, lo máximo posible porque creo que no se les puede dejar solos porque yo fui uno de ellos. Entonces, no quiero que nadie me vea como estrella de nada. Yo soy Eri, seré siempre Eri, y tengo suficiente para ser feliz y oye, si algún día tengo que dar un paso adelante, como lo hicimos con lo de la publicidad o como lo hicimos con el ciclismo o lo que sea, pues se da y santas pascuas, no tengo ningún tipo de problema. Siempre que quien me lo pida esté convencido. Pues vamos de un reto difícil a otro y vamos a hablar de la Vuelta Ciclista 2025. Uh-huh. Oh. La vuelta del año pasado que, bueno, pues ya como ya todos sabemos, tuvo protestas desde el primer minuto por la participación del equipo de Israel, hasta que llegó a Madrid, se paralizó y quedó a medias, ¿no? No sé si había pasado algo, una historia parecido, o si ya la primera vez. Bueno, sí, pero vamos, supongo que ya habrá pasado, porque la Vuelta a España es un manifestódromo en sí misma. O sea, yo creo que Javier Guillén
de 21 días que tiene una vuelta, en 16 tiene amenaza de corte, históricamente, porque al final tú transitas por territorios y cada territorio tiene su movida, ¿no? Sí. Que si la empresa que cierra, que si la carretera que no sé qué, que tal, oye, y que son movidas muy respetables, por cierto, y que la vuelta respeta. Entonces tienes que estar negociando, poneros aquí, que Televisión Española os va a sacar y tal, y cual y pascual. Esto ya era otra película. Esto es un caldo de cultivo en el que entró la política, y cuando la política pone sus sucias manos en el deporte, generalmente acaba todo hecho una mierda. Y fue una vez más lo que pasó, porque Javier Guillén entendía las protestas, por supuesto que las entendía, pero lo que no entendía es que esas protestas fastidiaran la Vuelta a España, porque tanto derecho tienen unos a manifestarse como la Vuelta a transitar. Ese era un poco el resumen, y Javier Guillén dijo, la carretera es la que es, hay espacio para protestar y hay espacio para que pase la Vuelta. Pero había gente que no estaba dispuesto a que Israel... Es que yo creo también que no fuimos capaces, ahí sí que en tono de mea culpa, como comunicador, no fuimos capaces de transmitir a la gente que el equipo de Israel no era la selección de Israel, que no era un equipo nacional. Claro, era un equipo con un fondo detrás, que tenía la friolera de 1 israelíes en su plantilla, que la Vuelta a España, yo creo, no sé, si hubiera podido, hubiera expulsado a Israel, pero no podía hacerlo, porque te enfrentabas a una querella de la Unión Ciclista Internacional, porque al ser un equipo con posibilidad clasificatoria para hacerlo, tenía que participar. Solo podrían marcharse ellos mismos, decidieron no marcharse, que también en su derecho estaban, y luego se encabronó todo por la actuación de la política, y Pedro Sánchez con su mensaje entre que sí y que no. Entonces se creó un caldo de cultivo muy muy feo. No pasó nada para lo que pudo pasar. Pero bueno, es que yo en una meta en Cantabria, que era Corrales de Huelna o algo así, creo que era. Yo paso con nosotros vamos equipados, se ve que pone Cope en la camiseta. Una señora, tendría 60 años, 60 y algo, con su marido. ¡Fascista, genocida, tal! Yo cojo, me doy la vuelta y digo, señora, ¿pero qué dice usted? No, porque tú eres un genocida y tal. A todo el que tenía acreditación, sí. Era un genocida. Yo, mire, señora, pero ¿por qué no, porque tú unas barbaridades. Entonces me doy la vuelta, llamo a un policía de la UIP, que eran los encargados de la seguridad de meta, y digo, oye, ¿puedo denunciar a esta señora? ¿Qué te ha dicho? ¿Fascista? Sí, claro. Entonces va con la libreta, el DNI, por favor. ¿Por qué? Este caballero de que dice que la ha insultado. Bueno, claro, sí, pero es que te dije, mire, señora, si usted me pide perdón, aquí lo dejamos, pero no se puede ir así por la vida. Me pidió perdón así a regañadientes, lo dejamos. Pero que ya te digo que estaba la gente muy fuera de bolos en ese sentido, y yo creo que si las fuerzas del orden se ponen bravas, lo de Galicia no pasa, lo de Madrid no pasa. Pero claro, ¿a qué precio? Claro. ¿A qué precio? Entonces, bueno. Creo que se llegó a Madrid, al término municipal por lo menos, pero evidentemente al circuito final no. Y ahora, pues, y es que al día siguiente ya daba igual. Al día siguiente daba igual, reventada la vuelta. Yo no vi a nadie que se fuera a la embajada de Israel, ni nada de esto, ni tal. Venga, pues a otra cosa. Y ya está, y no pasó nada. Ahora a ver qué pasa, porque Israel no se llama Israel, el equipo no tiene licencia israelí, y es de Andrés Iniesta. Ya sería rizar el rizo. Por ejemplo, en Canarias no han querido la vuelta que iba a ir el año que viene. No, este año iba a ir la vuelta a Canarias, que ha tenido que hacerse en Granada así de última hora. Bueno, porque tal, la posibilidad de que un equipo de un estado genocida y tal. Ya ves tú. Ya me dirán, ¿qué hace la gente? ¿Se desintegra o qué hace? No, y hombre, y que al final el mundo es de los cuatro mismos. Y si nos ponemos a mirar con lupa, tampoco podríamos beber Coca-Cola y tampoco podríamos ir a los festivales y demás, ¿no? O sea, ahí solo cabían dos cosas. Que el Comité Olímpico Internacional diera el paso, como lo dio con Rusia y Bielorrusia. Lo que pasa es que la Rusia y Bielorrusia alcanzó un poco más el acuerdo global de que es una invasión, de que es una guerra, de que no es de igual a igual y que está creada por parte de Putin. O que el fútbol como deporte rey hubiera dado el paso también, ¿no? Entonces, si el fútbol da el paso, a lo mejor las otras van detrás. Pero como no se produjo ni una cosa ni la otra, porque yo también entiendo que hay muchísimo dinero en manos de lobbies judíos, y creo que va un poco por ahí también la cosa, pues como nadie dio ese paso, pues al final era cada uno que hiciera lo que quisiera, ¿no? En su parcela.
Pero bueno, en fin, esperemos que este año no pase lo mismo. ¿Crees que se podría haber seguido corriendo la Vuelta con las protestas o era ya completamente inviable? No. Yo creo que se hizo en cada momento lo que... Cada día era una historia. O sea, cada día era una historia. La crono de Valladolid tenía 45 kilómetros de diseño y se corrieron 11. Es que ya te digo, es que no... Era como un... por mis cojones termino. Por parte de la Vuelta y en otro por mis cojones la paro. Y en un sitio este Melenas de Valladolid, en otro... había mucho azuzador y mucho canalizador. Hay muchas fotos, o sea, es que ahora mismo se gobierna para la foto, para las redes sociales y tal, y el hemiciclo da pena escucharlo. O sea, te lo está diciendo alguien que hizo el trabajo final de carrera de la radio en la transición, que se escuchó sesiones plenarias de la transición. Eso sí que era el después de la guerra civil y de la dictadura. Y desde Blas Piñar a la extrema derecha hasta Santiago Carrillo más a la izquierda, ahí la gente te hablaba con altura lingüística, con altura de miras, con altura de país, cada uno desde su prisma, pero en busca de consensos y de acuerdos. ¿Tú te imaginas a toda la recua que hay ahora en el Congreso de los Diputados intentando sacar una constitución? ¿Tú te los imaginas? Yo no me los imagino. Pues sí. ¿Por qué crees que hay este cambio dentro del respeto, el respeto dentro del Congreso, ¿no? Porque vemos que incluso eso, hasta hace unos 10 años o así, ese respeto del que hablas tú sí que seguía vigente, ¿no? ¿A qué crees que se debe? Pues es un efectismo. Creo que casi todos los portavoces que intervienen en el Congreso hablan pensando en el clip que van a sacar en las redes sociales. Unos lo hacen mejor, otros peor. Para mí, posiblemente Rufián es siendo las antípodas de lo que yo pienso en muchas cosas, es el mejor orador que hay en el Congreso. Porque no suele utilizar palabras gruesas para hablar, pero creo que es eso, es un efectismo y es una consecuencia también porque al final nuestros comportamientos calan en nuestros hijos y los que ya están son hijos de los primeros que tuvieron móvil y bueno, pues entonces creo que está todo en este cuadrado que tengo en mi mano, el teléfono móvil, y que no está en la institución en sí misma, ¿no? Que bastante grande tendría que ser, pero la verdad es que dan ganas de cerrarla con candado cuando esté llena, que suele ser nunca. Ya por ir acabando, que se nos queda... Que se nos queda es que hablo mucho, ya me perdonarás. Suele pasarnos aquí, vamos. No, o sea, estoy de relax. También yo de hecho hablar ahí estoy de relax. A todo el mundo, sí que vamos. En Sin Problema, y al final yo lo que presta, tener un espacio para explayarse un poco más que, pues eso, típica entrevista de 15-20 minutos, ¿no? No me saques clips luego, Bueno, yo te los paso primero, por si acaso, pero... Está bien. Quiero hacerte una pregunta ya más por curiosidad propia. Paco González vos contó algo de cuando narraba cuando ya era con Lama narrador del FIFA actual FC. Sí, alguna cosita, sí. Sí. Sí, que a veces hacían narraciones así en plan de cachondeo y tal. Ahí te ponen imágenes, tú vas narrando, luego cogen clips y tal. Sí, se lo pasaba bien, pero era muy cansado, ¿eh? Sí. Claro, eran... Creo que había que decir cada jugador con un tono diferente. O sea, por ejemplo, Lama tenía que decir Venegorov Hesseling. Pues imagínate eso multiplicado por 900. Claro. Uy, 900 he dicho. 900, sí. 900 por liga, vamos. Claro. Sí, primera y segunda. Claro. ¿Te gustaría hacerlo alguna vez? ¿Ser narrador de un videojuego? Pues sí me gustaría, sí. Sí me gustaría. Sí. Oye, pues cuando Miguel Ángel Romani, DJ Mario... lo dejen unos años, oye. Bueno, pues aquí estamos, sin problema. Como diría Víctor Fernández, mi compañero del Oasis de Libertad de los viernes en el partidazo, esto es una cuestión de líquido a percibir. Ilusión tengo, pero también el líquido a percibir. Hombre, claro. Como todo al final. Ya nos dijiste que tirabas más para el Ubieu. Sí. Más que para el Sporting. No sé si lo dije, pero sí es verdad. Sí. Bueno. Sí, lo dije antes, sí. ¿Crees que vas al base? No. Inviable. Bueno, no, yo lo vi antes mal. Después de lo del Villarreal. Claro, imagínate ahora. Y el Elche, imposible. Sí, no lo veo, no. Sí. ¿Y el Sporting cómo lo ves para ascender? Peor todavía. El Sporting creo que si se centra un poco, si mira bien, si estructura mejor Mareo de lo que lo tiene, porque
Sporting tiene cierta, desde fuera, tiene cierta tendencia a tocar mareo cuando mejor está. Sí, y a cambiar la estructura. Entonces creo que si vuelve a encontrar la buena mezcla entre mareo y lo que puede sacar de fuera, y con Borja, yo creo que puede hacer un proyecto para estar en el playoff tranquilamente. Me da la sensación de que este año se esperaba más de lo que podían dar. Sí. Y yo siempre lo dije, alguna leche me cayó, pero bueno, al final... el Sporting anduvo por la vida con 12, 13 jugadores, y así en segunda, en cualquier categoría es muy difícil tirar. Necesitas 15, 16 y el Sporting... Y sobre todo una liga tan larga, ¿no? Vale, el Sporting tuvo suerte que no le pasó nada a Otero ni a Gelaber, así muy especial, ¿no? Bueno, ahora mismo lo que la cantera está llevándolo todo el Oviedo dentro de... Bueno, parece que en Asturias. juveniles hay cierto cambio de tendencia este año. Sí, hasta mi generación... yo lo digo, vamos, porque mi tío estuvo entrenando en la cantera del Oviedo y que de los que tenemos ahora 18, 19 o 17 para abajo es todo o sea, lo está llevando todo el Oviedo ahora mismo. Bueno, así que... sí, dicen que hay una generación en el Requesón que viene muy bien, que tiene ahora 17 años ellos. Bueno, el mismo sobrino de Villa está en la cantera del Oviedo ahora Sí, mismo. correcto. Sí. El hijo de Santi Cazorla, Enzo se llama. Bueno, pues a ver, sí, el Oviedo le falta un poco esa identificación de lo asturiano, yo creo también, que todo suma, porque asturianos en la plantilla debe estar nada más que Lucas Ahijado, ¿no? No sé si hay... Dani Calvo no sé si es... No, es oscense. Ah. O sea que... Pero bueno, que oye, se volvió y ya está. Yo el día que el Oviedo ascendió, yo dije, ahora, ya está. Ahora ya, ahí vos queda, ¿sabes? Hombre, después de lo que vivisteis... Ahí vos queda. Yo ya lo saqué de tercera, no sé qué, tal. Era como, venga, chavales, ahora ya nosotros a ver el fútbol y vosotros a pelear por el Oviedo. Pero hay un Oviedo antes y después del paso por tercera división, evidentemente. Hay cosas que para bien y son renglones torcidos de la historia, pero escritos están y ahí se quedarán. ¿Fútbol moderno o fútbol antiguo? Fútbol antiguo. ¿Cuál fue el antiguo que define? 2000 para atrás. O... Fútbol antiguo, vale, está. Vamos, lo típico de odio el fútbol moderno, de los precios de las camisetas, los precios del estadio. Sí, es que la inflación es una cosa y en lo que se ha convertido el fútbol es otra. Que a mí me parece claro, hombre, que antes de la inflación ya estaban las camisetas a 90 euros mínimo. hay poca nobleza en el fútbol y en el futbolista. Es un intento de engaño contigo. Los árbitros pican porque ellos también se juegan mucho y cuanto más pites, más en corto llevas el partido. Entonces creo que el fútbol como espectáculo flojea mucho. Ya independientemente de la potencia de los equipos, de las igualdades o desigualdades, creo que en el 11 para 11 el fútbol como espectáculo, para ver un partido bueno te ves negro. Y además es que me vienes justo después de ver ayer un Español Levante donde hubo 88 minutos prescindibles y lo mejor se concentró un poco al final, ¿no? Entonces ha bajado mucho la calidad. Antes los grandes sufrían para ganar fuera, ahora se pasean. Ahora está dado por supuesto ya que Barça y Madrid, Sí. incluso Atleti algunos años, van a ganar todos los partidos Sí. de Antes liga, las ligas eran prácticamente, de 60 y pico, 70 y algo puntos, y ahora son de casi 90, ¿no? A 100 puede llegar el Barça si gana todo. ¿no? Pues sí. ¿Cuál fue el partido que más te prestó narrar? Narrarlo. Sí. Es que tampoco narré tantos de fútbol y tal. Mira, un Langreo Las Rozas Anda. en el Ganzábal antiguo de Hierba Natural, porque lo narré para Carrusel Deportivo Madrid. Si ganaba el Langreo, ascendía el Langreo a Segunda B y con el arrastre se salvaba el Lenense. Pero claro, yo tenía que narrar pensando que lo estaban escuchando Las Rozas. Claro. Entonces tú imagínate, ganó el Lenense 3-0. Sé que metió el tercero Romero y los otros dos no me acuerdo. Tú imagínate, no puede ser, gol del Langreo. Y yo, toma, por dentro, toma, gol del Langreo, qué desgracia, no sé qué tal. Y me pasó algo parecido en un Marino Tornado Tres Cantos. Mira, el Marino jugué yo. Marino Soy del banco. Marino Pegaso Tres Cantos. Pues en ese partido, no, Tres Cantos Pegaso Marino, que metió un gol Rubén, creo que fue. No, jugaba Rubén seguro, estaba... ¿Qué año fue? Ostras, no sé, estaba Armando, estaba Parente en el Marino. Sí, de 2000... De 2000 Tres. Buah, yo ya me pierdo. Sí, 2000 poco, 2003, Sí, sí. 4 por ahí. Y ahí pasó un poco lo mismo. Hay una invasión de campo y tal. Hombre, es que Pero Miramar y mucho Miramar. Claro, no, si era Madrid. Ah, coño. De hecho, empezó marcando el Pegaso, se quedó con 10 y luego metió el Marino el gol en la última jugada. Sí. Claro, tú imagínate cantar una desgracia
cantar como una desgracia algo que te alegra. Sí. Mira, de eso me acuerdo. Somos muy de eso. Todavía hace un par de años jugando la permanencia contra el Navalcarnero, el gol de Luis Morán. Ah, joder, estaba yo en el campo. Yo también. Yo fui a verlo porque el Lenense se jugaba el bigote ahí también, sí. Yo porque, bueno, todavía jugaba de aquella. El Marino siempre se salva. Sí. Pasó este año otra vez. vez. Alza el rabo un marinín, bien coño, bien. Somos como, bueno, últimamente somos como el Crystal Palace de segunda B, o sea... No sé si sois conscientes de la trascendencia real del personaje de Luis Gallego, el presidente del Marino. Sí, no sé si sois conscientes. Es un personaje, pero es un personaje histórico para el fútbol regional y dejó para el fútbol nacional una frase que ahora habría que cambiar 2 cositas, pero que valdría de sobra, que es: segunda B, ingresos de tercera, gastos de segunda. Hombre, Eri, ¿cómo estás? Un personaje, sí. Ya por último, la pregunta de la que no se salva ningún invitado o una invitada del podcast: ¿cuál hay la topallabra favorita del asturiano? Esnalar. Préstame. Además me acuerdo de una canción que era Esnala que te esnala. Sí, la del Espertello, mítica de Xentiquina, sí. De aquel castillo, ay que mieu, vaya mieu, nun voy ser que na dormir, que non. Sí, pues mítica. Fíjate que esto ya es de GB, Pero es que Xentiquina está presente en la asignatura asturiana del cole, sí. Pero en la tuya, en tu generación, en la mía y en la dentro de 100 años también. Llevaba el profesor de música, un carpesano, que llevaba cada vez que pasabas era la letra de la canción y el CD. Y había CDs de aquella. Sí. Me acuerdo de esa, de Aimio Swan, sí, me acuerdo de muchas canciones de esas. Y luego, aparte, las cosas que menos sabe la gente de mí es que mi género musical favorito es la música coral. A mí es lo que más me gusta. Y la música tradicional asturiana de coro, Sergio Domingo, Martínez Torner y tal, son canciones que me gustan mucho y algunas de estas también, pues en su momento cuando canté en el coro La Flor y en el coro Santa Cristina, pues las armonizamos y las disfrutamos. Pues muchas gracias, Eri, por acercarte hasta aquí. ¡Prestote! Y por nos prestóme en forma. Está bien. Así que nada, eso. Muchas gracias a los que vos quedasteis hasta el final viendo el programa. Y nada, decimos que pronto empieza que se lo veía. Sí, la temporada de Branu. Y bueno, pues hasta aquí el programa de web. Muchas gracias.